Todo el mundo está hablando de la crisis de la deuda de Estados Unidos, pero, lamentablemente, es mucho peor de lo que crees. Voy a revelar lo que los expertos y los medios de comunicación convencionales no te están contando sobre esta crisis, en 3 pasos simples y rápidos. Paso 1. Comprendamos el problema. Al menos, el problema tal como lo describen. Imaginemos que tenemos al gobierno, representado por tu tío Sam borracho e insolvente. Este personaje está gastando dinero como un marinero borracho, y eso es un hecho. El gobierno está inyectando todas estas unidades de moneda, dólares, en la economía real, que incluye a los ciudadanos comunes, a quienes llamaremos el YOE promedio, y a las empresas, representadas por negocio XYZ. En conjunto, esto es el sector privado. Sin embargo, el gobierno necesita obtener este dinero de algún lugar, y tiene 2 opciones principales para hacerlo. 1. Recaudar dinero del sector privado mediante impuestos. Supongamos que el gobierno introduce $8 en la economía. Luego, saca $3 mediante impuestos para poder seguir gastando en el futuro. Pero aquí surge una pregunta evidente. Espera un momento, George. Si están gastando $8 y solo recaudando 3 en impuestos, esto no cuadra. No soy un genio en matemáticas, pero sé que esa cuenta no da. 2. Vender deuda. Como los impuestos no son suficientes, el gobierno tiene que emitir deuda, vender bonos del tesoro y pedir dinero prestado. Así que se dirige al sector privado y dice, por favor, podrían comprar nuestra deuda. Algunas personas o entidades del sector privado ven esto como una oportunidad y dicen, sí, suena bien. Los bonos a corto plazo están pagando alrededor de un 4,75%, así que vamos a hacerlo. Tu tío Sam borracho e insolvente emite esos bonos del tesoro, que pasan al balance del sector privado. Con ese dinero recaudado, el gobierno vuelve a llenar sus arcas para redistribuirlo e inyectarlo nuevamente en la economía. ¿Por qué? Porque quiere comprar votos, y esta es la forma en que lo logra. El problema persiste. Sin embargo, ahora vemos que, aunque recauda $5, 3 en impuestos y 2 por deuda del sector privado, sigue gastando $8. Entonces, el problema persiste. El gobierno necesita encontrar más compradores para su deuda. Entra en escena el comprador extranjero. Aquí es donde entra el comprador extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos. No es el YOE promedio, no. Es su primo saudí, el Mohammed promedio. El Mohammed promedio dice, sí, parece un buen trato. Voy a comprar esta deuda del gobierno de Estados Unidos, ya que está generando rendimientos de alrededor del 4 o 5%. Así que esos bonos del tesoro pasan al balance del Mohammed promedio, y los dólares van nuevamente a las arcas del gobierno de tu tío Sam borracho e insolvente. Se acumula en el balance de los diferentes entes, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, el gobierno está gastando más dinero del que recauda. Actualmente, la deuda nacional asciende a $35 billones, lo que significa que el gobierno ha gastado $35 billones más de lo que ha recaudado en impuestos a lo largo del tiempo. Esto ha llevado a la emisión de bonos del tesoro por ese monto, que ahora forman parte de los balances financieros de entidades nacionales e internacionales. El crecimiento exponencial del déficit. Si observamos un gráfico de los déficits como porcentaje del PIB, podemos notar que este porcentaje se ha vuelto cada vez más extremo. De hecho, estamos en un punto sin precedentes, salvo durante la Gran Recesión de 2008, GFC, por sus siglas en inglés, y la Segunda Guerra Mundial. Lo que es aún más alarmante es que, según los medios de comunicación convencionales, esta situación ocurre en un momento en el que la economía está funcionando a toda máquina. Entonces, surge la pregunta, ¿qué pasará si entramos en una recesión? ¿Qué ocurrirá si tenemos un aterrizaje forzoso de la economía? La respuesta, más gasto y más deuda. Puedo asegurarte que, en caso de una recesión, el gobierno no reducirá su gasto. Al contrario, gastará aún más dinero para intentar reactivar la economía. Esto significa que los déficits continuarán creciendo de manera explosiva y, por definición, la deuda también seguirá aumentando sin control. El impacto en los bonos del tesoro. A medida que los déficits aumentan, el gobierno seguirá emitiendo más y más bonos del tesoro para cubrir la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto. Esto hará que el volumen de bonos en el mercado se dispare, y la deuda continuará acumulándose a un ritmo insostenible. En resumen, nos enfrentamos a un problema que ha pasado de ser preocupante a convertirse en una crisis estructural. Si la deuda ha crecido tanto en los últimos 15 años, no hay razón para pensar que esta tendencia cambiará sin medidas drásticas, que hasta ahora ningún líder ha estado dispuesto a tomar. La deuda seguirá creciendo exponencialmente, y el tiempo para revertir esta tendencia se está agotando. Deben gestionar estos bancos y corporaciones multinacionales incluyen la volatilidad, la exposición a monedas inestables y, por supuesto, el riesgo de default o incumplimiento de pagos. En este contexto, lo que determina si siguen comprando bonos del tesoro de tu tío Sam borracho e insolvente, es si consideran que esos bonos siguen siendo una opción segura y rentable. La dinámica global de los bonos del tesoro. Para entender cómo esto funciona a nivel global, tenemos que mirar al sistema monetario internacional y al rol del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. En este sistema, las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales necesitan dólares para operar, ya sea para financiar transacciones comerciales, asegurar inversiones o cubrir otras necesidades. Esto crea una demanda estructural por bonos del tesoro, ya que estos se utilizan como activos respaldados por dólares y considerados de bajo riesgo. Pero aquí surge el problema. 1. Si el gobierno de Estados Unidos sigue emitiendo bonos a un ritmo exponencial, el mercado puede saturarse. Esto puede llevar a una disminución de la confianza en los bonos del tesoro como activos seguros. 2. Si los compradores extranjeros,
bancos, como el promedio Mohammed, deciden optar por alternativas como el oro u otros activos, la presión sobre el sistema aumenta. El sistema eurodólar y los riesgos globales. Los bancos que operan en el sistema eurodólar, es decir, fuera de la supervisión directa de la Reserva Federal, también juegan un papel crucial. Estos bancos están menos interesados en mantener activos riesgosos y más enfocados en gestionar sus propias carteras para minimizar la exposición a shocks financieros. Si perciben que los bonos del Tesoro ya no son tan seguros como antes, podrían reducir significativamente su participación en este mercado. De manera similar, las corporaciones multinacionales buscan minimizar riesgos y podrían también optar por diversificar sus activos en monedas alternativas, metales preciosos o cualquier otra forma de valor percibido como más estable. La espiral hacia la inflación y el colapso. Si los compradores tradicionales de bonos del Tesoro comienzan a retirarse, los tipos de interés subirán drásticamente para atraer nuevos compradores, como ya se mencionó anteriormente. En ese caso, el gobierno de Estados Unidos podría verse obligado a recurrir más directamente a la Reserva Federal para comprar bonos del Tesoro, aumentando la creación de dinero en el proceso. Esto puede conducir a una devaluación del dólar y una inflación descontrolada, debilitando aún más la confianza global en la moneda estadounidense. El análisis completo. Aunque esta narrativa captura aspectos fundamentales del problema, hay matices importantes que no se mencionan. Por ejemplo, la interdependencia económica entre los países significa que incluso aquellos que critican a Estados Unidos por su deuda siguen dependiendo de su sistema financiero. Esta dinámica global puede retrasar las consecuencias más extremas del problema, pero no las elimina. En resumen, el futuro de la economía de Estados Unidos y el dólar dependerá en gran medida de cómo maneje estas relaciones globales, las decisiones políticas internas y el comportamiento del sistema monetario internacional. El tiempo dirá si el tío Sam borracho e insolvente puede corregir su rumbo o si el sistema alcanzará un punto de no retorno. Se convierte en insolvencia. Entonces, aunque los bonos del Tesoro de Estados Unidos sean atractivos porque eliminan el riesgo de crédito y riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés sigue siendo un problema crítico para los bancos. El riesgo de tasas de interés explicado. Cuando los bancos tienen pasivos denominados en dólares, como depósitos o préstamos en dólares, que deben pagar con una tasa de interés variable, cualquier aumento en esas tasas puede superar los ingresos generados por los activos que poseen, como bonos del Tesoro que tienen tasas fijas más bajas. Si los bancos compran bonos con un rendimiento del 3%, pero su costo de financiamiento aumenta al 5%, pierden dinero. Esta situación, conocida como riesgo de descalce de tasas, puede erosionar rápidamente su rentabilidad y llevarlos a una situación financiera insostenible. ¿Por qué el sistema sigue sosteniéndose, por ahora? A pesar de este problema, los bancos todavía compran bonos del Tesoro, pero lo hacen con cautela, evaluando cuidadosamente el balance entre el riesgo y el rendimiento. Además, debido al papel central del dólar en la economía mundial, hay una demanda estructural de estos bonos, incluso cuando las condiciones no son ideales. Sin embargo, si las tasas de interés suben demasiado o la confianza en los bonos del Tesoro disminuye, los bancos pueden reducir significativamente su exposición, exacerbando aún más la presión sobre el sistema financiero. Las multinacionales frente al riesgo cambiario y crediticio. Por otro lado, las corporaciones multinacionales que necesitan operar en múltiples monedas y mercados también enfrentan decisiones complejas. Si optan por activos denominados en monedas extranjeras, como yenes, se exponen al riesgo cambiario, lo que puede aumentar sus costos si la moneda extranjera pierde valor frente al dólar. Asimismo, invertir en instrumentos de crédito complejos, como las obligaciones de préstamo colateralizado, CLO, introduce un riesgo significativo, especialmente durante periodos de inestabilidad económica. En cambio, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son vistos como una opción más segura, ya que no tienen riesgo de crédito, porque el gobierno puede emitir más dólares, y no están expuestos a fluctuaciones cambiarias cuando se operan en dólares. El ciclo vicioso del financiamiento y los bancos. Volviendo a los bancos, el desafío es que, aunque los bonos del Tesoro puedan reducir algunos riesgos, el aumento de las tasas de interés y la dependencia del financiamiento en dólares los pone en una posición vulnerable. Si los bancos comienzan a experimentar pérdidas debido al descalce de tasas, esto podría desencadenar problemas más amplios en el sistema financiero global. Conclusión. Este análisis subraya la fragilidad del sistema actual. Los bancos y las multinacionales se enfrentan a decisiones difíciles al manejar riesgos de interés, crédito y divisas. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos sigue aumentando la deuda, dependiendo de compradores dispuestos a aceptar estos riesgos. Sin embargo, si las condiciones empeoran, como un aumento sostenido en las tasas de interés o una pérdida de confianza en el dólar, podríamos ver una crisis financiera significativa. Dinero aquí, pero ahora la tasa de interés que vamos a pagar en tus depósitos no será del 1%, será del 2%, por ejemplo. De esta forma, el banco ajusta el costo de sus pasivos, los depósitos, para mantener su margen o spread, y sigue operando con ganancias. Como los bancos gestionan la inflación y el dólar en depreciación. Cuando el dólar pierde valor o la inflación aumenta, los bancos pueden trasladar parte de ese costo adicional a sus clientes mediante tasas más altas en depósitos o préstamos. Esto les permite ajustar dinámicamente sus márgenes
márgenes para compensar el efecto de la pérdida de poder adquisitivo. En el ejemplo del banco, 1. Si inicialmente estaban ganando un margen del 3%, comprando bonos del Tesoro con un rendimiento del 4% y pagando solo 1% en depósitos. 2. Pero la inflación sube y el dólar pierde valor. 3. Entonces ajustan la tasa pagada a los depositantes al 2% y, aunque ahora su margen sea menor, 2% en lugar de 3%, siguen siendo rentables. El punto clave es que los bancos no están directamente expuestos al riesgo de inflación de la misma forma que los consumidores o empresas no financieras lo están.